Buenas, gente bella. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Dajanael. El día de hoy, a petición del público, les voy a contar un poco de las historias que me he inventado. Todo a partir de un poco mi imaginación y otro poco un mundo que estoy creando. Jiji. Entonces, esta historia va de un pueblo que quedaba en el sur de un reino en específico que existió mucho tiempo atrás. Este pueblo sureño parecía estar maldito. Tenía muchos problemas en cuanto a la economía se refiere y estaba prácticamente abandonado. Le decían el pueblo de mala muerte o el pueblo maldito simplemente. Y muchas personas pues no era como que llegaran a vivir ahí, sino que más bien se iban alejando y cada vez el pueblo quedaba un poco más desolado. Inclusive el mismo reino empezó a dejarlo olvidado. Solamente tenía la atención del cardenal, o bueno, lo que podríamos considerar como el cardenal de ese universo. Y esta persona era la única que velaba por ellos, los escuchaba, los atendía y prácticamente les ofrecía una oportunidad para salir adelante y poder ser medianamente importantes. Pero con el tiempo esta, esta labor se ha ido olvidando. Pero solamente una persona puede recordar perfectamente pues ese pueblo. Esa persona se llamaba Tomás. Tomás era un chico como cualquiera, pero un día el cardenal se le acercó y le dijo: oye, ¿a ti no te gustaría ser mi verdugo? Tomás, un poco indeciso, decidió aceptarlo, pues veía como su mamá prácticamente llegaba a lo que nosotros conocemos como al final del mes, prácticamente sin ningún peso y también pues alimentándose un poco de la mierda que hay en el piso y siendo bastante miserable. Entonces dijo y decidió aceptar ese contrato. Él pasó a vivir un poco más alejado del pueblo, un poco más cerca al epicentro de todo el reino. Y él empezó a trabajar como verdugo, conoció a muchas personas, se hizo un buen amigo del empalador, del que entierra a las personas. También conoció pues a otra gente, empezó a ir a bares, empezó a ganar bien, inclusive ayudó un poco a su madre hasta el momento en el que una enfermedad bastante extraña la atacó y la mató. Pero aún con todas y con un poco de ese peso de luto, él pues siguió viviendo y con el tiempo empezaría a ver también como el cardenal, o bueno, lo que en ese universo conocerían como eh, bueno, que podemos hacer la relación con el cardenal, empezaría a dejar también ese pueblo. Cuando, cuando pasa esto, él también empieza a ver cómo también existe esta brecha entre varias ciudades. Por ejemplo, la ciudad del norte era bastante aseada, bastante limpia, lo mismo que la del medio. Bueno, la del medio era un poco más congestionada de gente debido a que había más gente y más tráfico tanto de ese reino como de otros reinos. Sin embargo, toda la ciudad era bastante diferente. Se notaba el descuidado que le tenían a este pueblo del sur. Así que él con el tiempo desarrollaría un poco de asco y de rechazo a ese lugar de origen suyo, inclusive llegando a negar que alguna vez pisó ese lugar. Sobre todo cuando ocurrió finalmente la separación del cardenal con el pueblo sureño. Esta separación se hizo debido a que este pueblo ya era prácticamente un caso perdido. Muchas personas lo consideraron así y prácticamente así se quedó. Inclusive el rey eh,
haría una ley para prohibir ir a los mercantes allá. Por lo tanto, la gente empezaría en ese pueblo a decaer y a prácticamente morir en las calles. Las casas empezarían a destruirse y todo lo que alguna vez fue en ese reino pasaría a ser, bueno, en ese reino, en ese pueblo, pasaría a ser cosa de, de, de nada, prácticamente. No hay palabra para definir lo poco que podría llegar uno a imaginar de ese pueblo, de las ruinas que quedarían de aquel pueblo. Sin embargo, la historia del joven Tom no se toparía mucho en ese momento del abandono. Él se centraría más en cómo prácticamente seguía matando gente por supuesta gracia divina, y él creería que le estaría haciendo un favor a la sociedad, encargándose de matar a toda la calaña y todas las malas personas que alguna vez han pisado este planeta y que han sido víctimas, o más bien, que han sido eh, o que han sido agresoras. Esta, esta labor que él vería como una oportunidad para salir adelante le daría mucha prosperidad, sobre todo cuando empezaría a conocer a bastantes personas, entre ellas su buen amigo, el joven Val, que es una especie de trovador, pero sin serlo. Es nada más un charlatán, el típico charlatán del pueblo que va por ahí contando historias o echando chismes de la gente. También está el empalador que se llama George. Ellos llevarían una relación bastante buena. George lo ayudaría mucho también, sobre todo porque ambos pues trabajan prácticamente con muertos. Y en especial Tom ayudaría mucho a George en la parte de enterrar los cadáveres, sobre todo cuando se trataba, pues en los tiempos en los que se dejó de apoyar al pueblo sureño, en los que se trataba de matar a esas personas justamente para enterrarlas más, y decir que la pobreza y la inseguridad estaban disminuyendo, un poco de campaña falsa que se estaba creando en ese reino. También conoció a una amiga de muy cercana que con el tiempo pasaría a ser su esposa. Esta jovencita, que ni tan joven, era solamente un año menor que él, se llamaba Rosalind. Rosalind era bastante guapa para la gente promedio. Tenía el pelo ondulado, era de piel morena, con unos bellos ojos verdes y con unos labios tan rojos como la sangre que brotaba de todas las personas que él decapitaba. Ella con el tiempo empezaría a ver en nuestro joven Tom una persona bastante agradable. Sería de las pocas personas que no le molestaría estar al lado de un verdugo. Sin embargo, pues la relación, también les tengo que decir, del verdugo con las otras personas era bastante agradable, salvo por contadas normas sociales que tenía el verdugo para ese momento. Por ejemplo, él no podía tocar la comida porque se creía que la comida que él tocaba iba a morir, así como la gente que él decapitaba. Sin embargo, esto era claramente mentira, pero era una creencia popular. Y era algo que todo el mundo respetaba, tenía como ley, entonces el verdugo prácticamente no podía tocar las frutas y las verduras en un mercado. Sin embargo, en la casa ya era diferente, el man podía cocinar y todo normal. Sí, pero pues ese tipo de segregaciones también le traería un poco de problemas cuando empezamos a hablar de fanáticos que empiezan a decir, oh, es el verdugo, no se acerque a nosotros. Nosotros no queremos tener malas energías, que son las que usted trae. Entonces cuando Tom ve en Rosalind que una persona bastante agradable, que no lo rechaza por su trabajo, ni por ser quien es, ni tampoco en el momento en el que ella se enteró de dónde venía, tampoco le pareció interesarle mucho. Pues ellos dos se amaban, era una relación bastante bonita y fue bastante duradera, llegando al punto del matrimonio. El verdugo pasaría a vivir, bueno, sí, pasaría a vivir a una cabaña. Bueno, técnicamente no pasaría a vivir porque ya vivía ahí, más bien la remodelaría.
esta remodelación tendría que ser explicada ahora que lo pienso. La casa era bastante chica antes de la llegada de Rosalind. Era, apenas entrabas, estaba la cocina, una sala con una chimenea y había un pasillo chiquito que daba a una habitación y a una puerta trasera que daba a un pequeño jardín con un baño en la parte exterior pero pegado a la casa. Cuando llegó Rosalind, esta casa sufrió una pequeña serie de cambios. Por ejemplo, en el patio trasero empezó a haber un huerto con flores, algunas frutas o verduras que podían crecer del suelo. También cuidaba un poco el mantenimiento de la casa misma, que a pesar de ser eh, pagada por el gobierno, por así decirlo, estaba un poco destruida, no tenía buen mantenimiento y pues el verdugo tampoco se la pasaba mucho tiempo en la casa, por lo tanto tenía poco orden en ese lugar. Entonces Rosalind aprovechaba que pues en ese momento la, las personas que se casaban tenían como cierto tiempo para decir, ok, vamos a hacer esto en esta casa y vamos a arreglarle, vamos a tener estas normas. Un poco parecido a la sociedad actual, claro que en ese momento, o sea, en este reino, ellos lo hacen después de casarse, no antes, como lo hacemos nosotros en la vida cotidiana. Entonces en el momento de casarse y decir, bueno, vamos a organizar todo y hacer las reglas, ellos dos aprovecharon para organizarlo todo. Y el cardenal se vio un poco apretado en cuanto a las prisiones, claramente. Y también hay algo que aclarar también con esa casa y es que era bastante oscura, pero con la llegada de Rosalind el verdugo se dio en la tarea de crear ventanas y hacer un poco más aireado el espacio, pues pasando de un lugar bastante oscuro a lúgubre y bastante rústico a un lugar un poco más acogedor, bastante más hogareño. Y Tom empezaría a ver en Rosalind ese pequeño un 2 3 por mí que muchas personas buscan en la vida actual. Con el tiempo, obviamente, en el trabajo tanto de Rosalind, pues ella era parte de la guardia del reino y pues en los trabajos del verdugo ambos se ganarían muchos enemigos y llegando a puntos en los que muchas veces su vida se vería en peligro. Claro que todas esas veces las personas salían muy mal paradas. La una por ser una general que pues bastante respetable era en su momento y el otro por ser el verdugo que sí o sí pues digamos que entrenado un poco con la chica. Inclusive desde amigos ellos jugaban un poco a este juego de las espaditas, pero ellos sí lo usaban con espadas reales y era prácticamente a muerte, aunque no que llegaron a lesionarse, pues era solamente de juego. Así que prácticamente la regla de esto es un combate de muerte lo hacían por chiste, básicamente. Pero bueno, con el tiempo también empezaría a disminuir también esta serie de, de amenazas que Rosalind o que el mismo verdugo Tom empezarían a sufrir, pero disminuir drásticamente a puntos en los que un día prácticamente de la nada esto paró. Así como había llegado este tiempo de un poco de terror, había parado. No fue sino como una época dura de 6 meses en donde prácticamente se sentían inseguros en ese lugar. Tom en ese tiempo pensaba que se debía al lugar en donde estaba situada la cabaña, justo al borde del, del reino, del reino central, me refiero de todo el epicentro. Estaba afuera de la ciudad, pero estaba como en un borde donde podríamos decir que limita contra el pueblo sueño. El man no se atrevía a ir allá, sentía malas energías cuando siquiera pensaba en ese lugar y creía que el estar allí pues les traía mala energía. Que pero con la llegada de Rosalina a esta casa, todo eso había pasado. Pero aun cuando todo pasó, la desgracia volvería a caer.
Después de los 6 meses de tragedia, después de otro tiempo de relativa paz, pues dentro de lo que se podía por el trabajo y las cosas que tenía que hacer el gobierno y bla bla bla, una calamidad llegaría a la casa de Tom. Él tendría que hacer una serie de ejecuciones en un pueblo bastante alejado al este del reino. Él había ido con su amigo el empalador, habría pues hecho su labor, los habría enterrado, bla bla bla. Se demoraría mucho más de la cuenta y empezaría pues él a pensar en pues para sí mismo obviamente, sino para quién más. Ok, creo que Rosalind probablemente me vaya a matar, pero todo se puede explicar y no hay nada que un buen estofado no pueda resolver. Así que cuando él empezó a caminar hacia su casa, empezaría a ver un montón de cosas extrañas, por ejemplo, muchos sonidos de cuervos sonando, también un poco de esta energía extraña que sentía emanar del bosque. Esta energía lo estaba llamando y algo le estaba diciendo, ven, acércate, acércate. Obviamente él no le haría caso, antes se sentiría un poco incómodo y seguiría derecho, llegando con el cardenal a decirle lo que estaba pasando. Esto lo retrasaría muchísimo más, pues el cardenal tampoco sabría lo que está pasando y diría, de pronto tengo tu solución en este libro. Lo buscaría y diría, no, 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 mejor en este. Y así pasaría un rato hasta que Tom pues perdería la paciencia y diría, ¿sabes qué? Hablamos mañana, bye. Entonces se abre y para los que no sepan, se abre es que se va. Entonces el man se abre de ahí y va a la casa donde encontraría que la puerta está tumbada y hay mucha sangre. El problema es que el cuerpo de Rosalind no está y seguiría sintiendo esa sensación de algo que está en el bosque que lo está llamando y le está diciendo, ven, ven con nosotros, ven. Y después de eso, él entraría en histeria completa. Él se estresaría mucho y empezaría a buscar a Rosalind. Inclusive saldría al patio trasero a gritar su nombre. Pues no hay respuesta claramente. Entonces él empezaría un poco a dudar de sí mismo y a decir, ok, volvió la época de los enemigos, al parecer ganaron y quiero venganza. Entonces mientras me alisto voy a pensar en dónde van a estar o dónde puede ella estar. Empezaría a agarrar sus armas, su indumentaria, sobre todo ese hacha con el que acababa de llegar prácticamente, la agarraría de nuevo, la guardaría entre lo que se puede decir guardar el hacha, la enfundaría también, no sé qué también qué país ese verbo, pero bueno. El caso es que él la cogería, la pondría en su cinto y saldría. Bueno, también te digo, es bastante grande, así que más bien sería colgada en la espalda, pero con la espalda, pues hagan de cuenta como en Thor Ragnarok, no, en God of War 4, como él se guarda el hacha con una herradura, algo más o menos así, pero sin ser una herradura, era más bien una cosa que tenía él específica. Bueno, el caso es que se guarda el hacha, se pone una capa con capota y saldría en búsqueda de su Rosalind. Y y de pronto sentiría esa sensación de salir de la casa y no saber a dónde ir, entonces simplemente caminar. Bueno, esa sensación lo atraparía a él y empezaría a caminar, pero pues, como todos sabemos, o como todos creen que saben, obviamente irá al sur, pues esta fuerza lo llamaba desde el sur, entonces empezaría a ir hasta el sur. Cuando llega al sur, eh, él se toparía con un montón de cosas extrañas, sobre todo ojos que lo ven desde los bosques, cuervos rondando por el cielo y mucho silencio. Pero era curioso porque a la vez que había silencio, él sentía como si todo estuviera siendo apretado hacia él, o sea, todo un algo estuviese siendo apretado hacia él mientras él avanzaba y avanzaba. Y sin darse cuenta, prácticamente pasándole de un abrir y cerrar de ojos, llegaría al pueblo. No verían nada más que ruinas y un montón de gente muriendo por enfermedad. Él buscaría a Rosalind por las calles y no vería nada. Entonces se adentraría un poco más en las estructuras
que pues prácticamente uno podía entrar inclusive en una puerta donde, bueno, en una puerta, en una pared en donde uno antes diría, aquí claramente hubo una ventana. Prácticamente él podía entrar y seguir derecho por toda la casa, sin dar ninguna curva. Así de destruidas estaban las casas, estaban completamente arruinadas. Y había gente viviendo en esas condiciones claramente. Pero lo más choqueante en ese momento es cuando termina de caer la noche, él ve que las personas empiezan a caminar como hipnotizadas a un lugar específico. Y ahí levantarían una antorcha que él no vio cuando la encendieron, no sabe cómo pasó, ni siquiera vio cuándo construyeron lo que estaban, en donde estaban reunidos, que era una especie de hoguera gigante, y se prenderían fuego todos los que estaban ahí. Un poco muy random. Lo curioso es que cuando se prenden en fuego, el man ve a Rosalind en medio de todo ese público, con la misma cara de hipnotizada que todos. Prácticamente ella había sido poseída por esta entidad, o esa energía, o lo que sea eso. El caso es que fue poseída y fue atraída hasta ese pueblo, al igual que lo que estaba haciendo Tom, pues en un, él tampoco entendió cómo, pero terminó envuelto también en esas llamas, muriendo junto con toda la gente de ese pueblo. Y es así como termina esta historia. Y ahora si alguien se lo pregunta, sí, yo la escribí, le cambié la historia un montón. En un inicio no era así. Y pues ya lo voy a dejar así, lo voy a dejar en este formato narrado. Porque, porque me parece más interesante que empezar a subirlo a Wattpad, y además que me da pereza subirlo a Wattpad. Así que se va a quedar en el canal para toda la vida para que quiera escuchar El Verdugo. Y sin mucho más me despido. Recuerden, redes sociales abajo, musiquita de mi bro, que es el que hizo el arpegiado de la intro, también en la descripción. Y sin mucho más me despido. Feliz octubre. Yo fui Dajanael y muchas gracias por escucharme.